Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a vos que estás en sintonía de Radio María en América, África o Europa y que hablas en español. Bienvenido al Panorama Hispanoamericano. Hoy recibimos las novedades de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Perú, Estados Unidos y la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Además, conversaremos con Radio María Ecuador. Vamos con las noticias. Panorama Hispanoamericano. Comenzamos nuestra información con Argentina, donde los obispos consideran urgente el tratamiento de la ley de ludopatía y se desarrolla el Congreso de Adultos Mayores. Queridos hermanos, un saludo desde Argentina. Compartimos con ustedes las principales noticias de nuestro país. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina envió una carta a la Presidenta del Senado, doctora Victoria Villarruel, y a quienes integran ese cuerpo legislativo ante el tratamiento de la ley sobre ludopatía, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. En el texto, los obispos reiteran que la ludopatía es un atentado contra la vida y expresan su preocupación por su crecimiento, en particular por el impacto de las apuestas en línea sobre las comunidades, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes. Tras una serie de consideraciones sobre esta problemática, piden al Senado que no se demore más el tratamiento de esta ley. En otro orden, y como ustedes saben, entre el 2 y el 4 de octubre se realizó en Roma, en la Curia General de la Compañía de Jesús, el segundo Congreso Internacional de Pastoral de los Mayores, del que participaron 150 delegados provenientes de 55 conferencias episcopales. La representante de la Conferencia Episcopal Argentina fue la doctora María Elisa Petrelli, responsable del área de adultos mayores del Secretariado para la Pastoral Familiar de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos, la Familia y la Juventud. En nuestro programa Caminos de Encuentro, el padre Máximo Jursinovic mantuvo un diálogo con la doctora Petrelli, quien trajo detalles del Congreso y acercó su reflexión en torno a lo compartido. La escuchamos. Los principales temas fue la transición demográfica que se está dando. Insistieron mucho, incluso un profesor de demografía de la Universidad de Milano, en cómo se está transformando la sociedad mundial, que hay menos niños. Esta transición demográfica, dicen ellos, que hay que la quieren estudiar como iglesia, que no se sabe a dónde va a llegar, pero que sí saben que el hecho de que haya tanta gente mayor es una bendición. Y me hizo acordar a las palabras del Papa León XIV en la jornada de adultos mayores de esta vez, que yo no lo había pensado, pero él dice, empieza a explicar que en el plan de Dios siempre usó gente mayor. Abraham y Sara eran mayores, cuando les prometió una descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Pero eran mayores. Moisés era mayor cuando llegó a la tierra prometida. Él le da muchos ejemplos, por ejemplo, Isabel, la prima de María, era mayor también. Y cómo Dios usa para su plan de salvación siempre gente mayor. Me llamó mucho la atención y eso vuelve a tomar el Congreso vuelve a tomar esa idea como que la bendición está en ser mayor, que tiene un plan, cambio de transformación, no saben hacia dónde va a ir, pero creen que es una bendición en la gente mayor.
Finalmente, les contamos que el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, animó a los fieles a vivir la Jornada Mundial de las Misiones con espíritu abierto y solidario, bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, invitando a orar y a colaborar con quienes anuncian el Evangelio en lugares lejanos y muchas veces hostiles a la fe. Monseñor Lozano destacó que la misión Adyentes enfrenta múltiples desafíos: la indiferencia, la persecución, el agotamiento y la soledad. Por eso subrayó que es vital sostener a los misioneros con la oración, que es el aliento invisible que fortalece su entrega y su compromiso. Y bien, queridos amigos, hasta aquí la información desde Argentina. Les enviamos un cálido abrazo y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Continuamos nuestro espacio con informaciones de Chile. Reciban un cordial saludo de nuestro director, el padre Pedro Pablo Garín Muñoz. Este miércoles 15 de octubre en el Congreso Nacional se realizó un acto conmemorativo por el centenario de las diócesis de Chillán, Talca, Linares, Rancagua, San Felipe, Temuco y Valparaíso. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente en ejercicio del Senado de la República de Chile, honorable senador José García Ruminot, la honorable diputada Jimena Osandón, en representación del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, y también Monseñor Jorge Vega Velasco, obispo de la diócesis de Valparaíso. Asistieron diputados, senadores, el nuncio apostólico Monseñor Curián Matthew Valleluncal, Monseñor Guillermo Vera, obispo de la diócesis de Rancagua, Monseñor Galo Fernández, obispo de la diócesis de Talca, Monseñor Tomislav Koliatich, obispo de la diócesis de Linares, Monseñor Patricio Fuentes, administrador diocesano de la diócesis de Chillán, y Monseñor Fabián Castro, vicario general de la diócesis de San Felipe. También participaron comunidades, sacerdotes, diáconos, religiosas y agentes pastorales de las distintas diócesis celebradas, funcionarios del Obispado de Valparaíso, autoridades de la PUCB y también de Duoc UC sede Valparaíso. La jornada contó con la presentación de Raúl Burgos, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien ofreció una reseña histórica sobre la creación de las diócesis y en particular de la diócesis porteña. También el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas hizo entrega de medallas conmemorativas a los obispos, mientras que Monseñor Vega Velasco, en representación de todas las diócesis, les obsequió una imagen de la Virgen María al honorable senador José García Ruminot y a la honorable diputada Jimena Osandón. El acto culminó con la presentación artística del cuarteto de solistas de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con el rezo de la oración del centenario de la diócesis porteña. Informó José Luis Nicolás desde Radio María Chile. Ahora damos paso a Colombia. Luis Fernando López nos comenta sobre la colecta del DOMUN, entre otras informaciones. Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de la Iglesia en Colombia. Les hablamos del inicio del mes misionero en Colombia, una invitación a orar, comprometerse y solidarizarse con la misión universal de la Iglesia. Octubre se vive de forma especial, como un tiempo para reflexionar sobre nuestra vocación de ser misioneros de esperanza entre los pueblos. Dentro del mes destacará la jornada del DOMUN, que se celebra el 19 de octubre, un momento central para reforzar la solidaridad con las comunidades misioneras que enfrentan situaciones difíciles. La Iglesia está proponiendo a los fieles diversas formas de participación, desde la oración especial, el aporte económico, hasta las acciones concretas de servicio comunitario. Las obras misionales pontificias en Colombia han preparado guías semanales, materiales de apoyo, reflexiones y espacios para escuchar testimonios de los misioneros. Los maristas, a través del proyecto Corazón Sin Fronteras, inauguraron recientemente un pozo de agua potable en Maicao, en La Guajira, en el asentamiento informal más grande de Latinoamérica. Este asentamiento acoge a más de 14,000 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, que enfrentan condiciones de vida precarias con escasez de acceso a agua potable, sanidad y otros servicios básicos.
Habitantes del sector nos cuentan la importancia de este pozo. Con la puesta en marcha del pozo y de la planta de ósmosis inversa para tener agua potable, beneficiamos a 220 niños que hacen parte del proyecto Corazón Sin Frontera. También esta ayuda se extiende hasta 830 personas que nos visitan y hacen parte de las actividades comunitarias. Damos gracias a todos y cada una de las personas que hicieron parte y hicieron realidad para hacer este proyecto. Y seguimos apoyando las misiones maristas en el mundo, siguiendo el sueño de Champagnat, concretizando el sueño de Champagnat. Nosotros hemos tenido precariedades en el asentamiento y siempre hemos contado con Corazón Sin Frontera y Hermanos Maristas. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón y en representación de las 9.101 personas que viven en el asentamiento de La Pista, gracias. Técnicamente, la obra tiene una profundidad de 140 metros, capacidad para extraer hasta 40 metros cúbicos diarios y se tardó aproximadamente 5 meses en su construcción. Además, cuenta con un sistema de tratamiento mediante planta de ósmosis inversa. Es importante reconocer que este pozo no es solo infraestructura, es un acto de misericordia, de solidaridad y un gesto concreto que mejorará la salud, la higiene y la dignidad de cientos de personas, en especial de los niños. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en Bogotá, estuvo con ustedes Luis Fernando López, bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. Hasta la próxima emisión. Continuamos con los informes. Pasamos a escuchar a Radio María Costa Rica. Saludos familia de Hispanoamérica. Reciban un abrazo fraterno de parte de todo el equipo de Radio María Costa Rica. En este espacio para Panorama Hispanoamericano, les contamos que la Sala Cuarta de nuestro país ha fallado a favor de estudiantes provida censurados en la Universidad de Costa Rica. Durante la feria empresarial en el marco de la Semana de la Bienvenida, este año en la Universidad de Costa Rica, UCR, miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas mandaron a quitar un puesto de estudiantes provida. Los jóvenes tenían un stand con libros y artículos a favor de la vida y en contra del aborto, algo que al parecer causó molestia entre representantes de la asociación, quienes consideraron eso como una manera de proclamar un discurso de odio, sin brindar mayor explicación o fundamento. No obstante, los estudiantes pro vida se mantuvieron firmes y no cedieron. Al contrario, reafirmaron su derecho a tener un espacio como lo tenían otros en la feria, que sí pudieron manifestar sus posiciones ideológicas con banderas, mensajes a favor del aborto y símbolos políticos, con total libertad, sin ser calificados como discurso de odio. Los miembros de la asociación entonces les quitaron las sillas y la mesa en la que tenían los artículos. Los jóvenes tampoco se dejaron intimidar, por esto decidieron poner sus cosas en el suelo y continuar su participación. A pesar de este exabrupto, un video que circuló en redes sociales mostró todo lo ocurrido. Ante esto, los jóvenes censurados interpusieron un recurso de amparo. La Sala Constitucional de Costa Rica falló a favor de ellos y condenó a la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas al pago de daños y perjuicios. Los magistrados señalaron que hubo una restricción arbitraria a la libertad de expresión y que no había motivos para limitar la libertad de opinión y pensamiento. Por unanimidad, los magistrados destacaron que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son pilares fundamentales del régimen democrático del país. Hasta aquí nuestro aporte para Panorama Hispanoamericano, invitando a orar por la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de proclamarnos amantes de Dios, para que en todos los países haya la libertad de expresión que merecemos. Se despide Wendy Arias, periodista de Radio María Costa Rica, con un trabajo en edición de Jefferson Ramírez. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Ahora damos paso a la última noticia en Ecuador. Adelante. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana encabeza una delegación que viaja a Roma para la canonización de Sor María Troncati, que tendrá lugar el domingo 19 de octubre. El acontecimiento convoca a la familia salesiana mundial y a fieles de varios países, subrayando la dimensión universal de la santidad misionera. Nacida en Italia, Sor María sirvió 47 años en Ecuador, especialmente en el Vicariato Apostólico de Méndez, región amazónica del Ecuador. Enfermera, educadora y misionera, acompañó a comunidades indígenas y mestizas con una caridad creativa que la hizo conocida como la Santa Ecuatoriana. La canonización reconoce un milagro atribuido a su intercesión en el año 2015. Juan Cancuabosco, del pueblo Shuar, se recuperó de un traumatismo craneal gravísimo tras la oración perseverante de su familia y comunidad. La curación fue considerada científicamente inexplicable. Sor María Troncati se convierte así en signo de esperanza para la Iglesia Universal y en ejemplo luminoso de fe, servicio y amor misionero, especialmente hacia los más pobres y olvidados. En otra información, la Arquidiócesis de Guayaquil se prepara para celebrar el Jubileo de las Familias este sábado 18 de octubre de 2025. El encuentro, que lleva por tema Familia Cuna de Esperanza, reunirá a matrimonios, padres, hijos, abuelos y comunidades parroquiales en una jornada de oración y comunión que busca fortalecer el papel de la familia como iglesia doméstica y primera escuela de amor. El programa incluye un encuentro familiar en horas de la mañana en la Basílica Menor Nuestra Señora de la Merced, seguido de la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de Guayaquil. La celebración estará dedicada a los santos Luis y Cecilia Martín, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, reconocidos por la Iglesia como patronos de las familias. Este jubileo se enmarca en las celebraciones que se desarrollan en distintos países, donde la Iglesia Universal invita a las familias a renovar su compromiso con la fe, el perdón y la vida, respondiendo al llamado del Papa a ser testimonio de esperanza en el mundo actual. Para finalizar, el pasado miércoles 8 de octubre, la ciudad de Cuenca, Ecuador, fue escenario de un emotivo encuentro en el marco del Jubileo de la Vida Consagrada, que congregó a diversas comunidades religiosas que sirven en la Arquidiócesis de Cuenca. En los patios del Seminario San Luis se desarrolló una expo vocacional en la que las distintas congregaciones presentaron sus emprendimientos, obras sociales y carismas fundacionales. Este espacio permitió visibilizar el papel de los religiosos y religiosas en la educación, la salud, la atención a los más pobres y la evangelización, ámbitos en los que la vida consagrada continúa siendo un faro de fe y servicio. La jornada culminó con la Eucaristía Jubilar, celebrada en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción, presidida por Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, y concelebrada por numerosos sacerdotes. En un ambiente de oración y gratitud, se dio gracias a Dios por la fidelidad y entrega de tantos hombres y mujeres que consagran su vida al anuncio del Evangelio. Y con esta información, culmina el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Pablo López Suárez. Damos el paso a Radio María, en Paraguay. Y es con Radio María Ecuador con quien llevaremos adelante el diálogo en la persona de su director, el padre Marco Vallas. Bienvenidos a este espacio de diálogo con las hermanas Radios María en nuestro continente y de habla hispana. Hoy les saluda Clara Figueredo, asistente editorial de Radio María en Paraguay. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el padre Marco Vallas. Él es director de Radio María Ecuador. Bienvenido, padre Marco. Apreciada Clara, saludos fraternos desde Ecuador, en la mitad del mundo, por medio de Radio María Paraguay, a
toda la familia de Radio María en Hispanoamérica. Les saluda Padre Marco Vallas y dispuesto a tener este diálogo en directo. Radio María Ecuador cumple en este mes de octubre 27 años de presencia evangelizadora en el Ecuador. Padre, ¿cuáles son las principales actividades que se han preparado para celebrar este aniversario y qué mensaje desea transmitir a los oyentes? Efectivamente, Radio María en Ecuador, el día 7 de octubre, cumplió 27 años de presencia evangelizadora en esta porción del pueblo de Dios. Entre las diversas actividades previstas, quiero mencionar las siguientes. Primero, la programación especial que destacó nuestras efemérides y agradecer infinitamente a todo el voluntariado, el personal, los voluntarios, benefactores, colaboradores y audiencia de la radio por hacer posible este regalo de Radio María en Ecuador. Segundo, se realizó una jornada de predicación con la ayuda del padre Daniel Vélez, voluntario de Radio María. Este evento se realizó en el Coliseo del Colegio San Gabriel en la ciudad de Quito. Las familias presentes recibiendo el mensaje de esperanza y de vida en este evento. Y tercero, el corazón de toda la celebración, la Santa Eucaristía de Acción de Gracias, que la presidió Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito. Dentro de su homilía, destaco dos ideas fundamentales. Hay que celebrar con gozo, hay que celebrar con júbilo, pero no hay que olvidarnos de que la misión sigue y por tanto se debe asumir un nuevo y renovado compromiso frente a todas las nuevas misiones, los nuevos retos y oportunidades que nos brinda la radio en el hoy y en el aquí de la historia. A lo largo de estos años, Radio María ha acompañado a miles de familias con su mensaje de esperanza. ¿Cómo describiría usted el impacto espiritual y social que la radio ha tenido en la vida de los ecuatorianos? Efectivamente, Radio María, sin duda, que es un milagro de las comunicaciones en este siglo XXI. En el mundo, y concretamente en nuestra patria, en el Ecuador, Radio María ha impactado profundamente y lo sigue haciendo en la audiencia y en las personas que asisten a los diferentes eventos que la radio programa. Permítame señalar algunos aspectos que creo que son importantes destacar en torno a lo que ha sucedido y sucede en nuestra patria. Primero, el mayor alcance e impacto de la radio gracias a las redes sociales y, por supuesto, también gracias a la programación permanente 24/7, como solemos hablar acá en el Ecuador. Segundo, la profunda humanización que llevamos a través de la radio mediante lo que llamamos la metodología de la encarnación, teniendo en cuenta lo que dice Filipenses 2:6-7. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esta es precisamente la metodología de la encarnación que asume Radio María, mostrando ser el corazón de Dios en la humanidad, mostrando el rostro y la ternura de Dios y de la Santísima Virgen a todos los oyentes, y por supuesto, con esa cercanía fundamental al pueblo, permitiendo que éste
haga también escuchar su voz a través de las ondas radiales. Tercero, el profundo espíritu de comunicación y escucha que se tiene a través de la radio. ¿Cuántas personas, y no solamente en Radio María en el Ecuador, sino en el mundo, destacan esto, que la radio se convierte no solamente en la voz de Dios, sino también en sus oídos? Cuarto, el profundo apoyo espiritual frente a las realidades a veces tan complejas que vivimos a nivel social, político, económico, incluso espiritual. Allí está Radio María sosteniendo y llevando la esperanza cristiana. Y quinto, la radio impacta a través de la creación de contenido siempre actual. Es, por tanto, importante destacar cómo Radio María, mediante este mayor alcance, tiene más impacto. Utiliza la metodología de la encarnación para una mayor humanización. Tiene este espíritu de comunicación y de escucha mediante el apoyo espiritual y la creación de un contenido siempre, pero siempre actual. Y esto se sigue convirtiendo, por supuesto, en un compromiso renovado a la cual nos invitaba Monseñor David de la Torre en la homilía con motivo de los 27 años de presencia evangelizadora de Radio María en el Ecuador. Padre Marco, ¿qué nuevos desafíos o proyectos se plantean para seguir fortaleciendo la misión de Radio María en el Ecuador? Por supuesto, y agradezco infinitamente por acompañarnos en este sueño, en esta realidad, en esta visión y misión de Radio María. Dios y proyectos que tenemos en nuestra patria son muchos. Yo diría que el primero nos lo hace llegar el Papa León a través de su primer documento magisterial, Delixit Te, que nos lleva a profundizar en las nuevas pobrezas y en cómo responder ante ellas. Delixit Te, sin duda, se convierte en un proyecto pastoral, no solamente parroquial, familiar, sino también comunicativo. Yo diría que allí está un primer proyecto y desafío en torno al programa de comunicación y evangelización. Dar respuesta y llevar esperanza ante las nuevas pobrezas sociales, económicas, políticas, etc. Segundo, necesitamos formar holísticamente, llevar a cabo aquello que dice la palabra de Dios, cómo crece Jesús en Lucas 2:52. Jesús crece en edad, en sabiduría y en gracia. Y ante las realidades sociales que tenemos hoy, la formación de la conciencia, la educación del corazón son fundamentales para tener una vivencia auténtica de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Un tercer desafío y proyecto es orar para que los medios, absolutamente todos los medios que hoy dispone Radio María a través de las frecuencias radiales, de las diferentes herramientas de carácter tecnológico y de las redes sociales, sean utilizados conforme al diseño de Dios para la humanidad. Hoy hay tantos diseños fundamentados en ideologías, en filosofías, en antropologías, y muchos tan pero tan distantes del proyecto de Dios. Radio María está como un medio de Dios y de la Virgen para recordarnos a todos cuál es el proyecto de Dios para la humanidad entera. Y por último, quisiera decir que
las realidades concretas que vive cada país, cada región, nos van despertando precisamente en un ámbito de diálogo, ir descubriendo esos nuevos desafíos para dar a conocer que Dios camina entre nosotros y que jamás olvida a su pueblo. Esto podría compartir con ustedes frente a los desafíos y proyectos de Radio María en Ecuador, pero por supuesto también que ustedes y toda la familia de Radio María en Hispanoamérica nos ayudan también con sus ideas, con sus reflexiones en torno a todas las nuevas respuestas que tenemos ante las nuevas realidades y nuevas pobrezas. Padre, un gusto realmente compartir con usted. Bendiciones para usted, para toda la gran familia de Radio María presente en el Ecuador. Quiero agradecer profundamente, Padre Vicente, apreciada Clara, por permitirnos ser parte de este diálogo en directo, dando a conocer algunos aspectos vividos en estos últimos días en Radio María en Ecuador. Para nosotros, sin duda, es motivo de muchísima bendición poder hacerlo y llevar a todos ese mensaje de esperanza a través de la señal bendita de Radio María. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad en donde nos encontremos en nuestro diálogo en directo. Bendiciones. Un abrazo para todos. Y así compartimos con el Padre Marco Vallas de Radio María Ecuador. Finalizamos este segmento. Bendiciones a todos. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Desde España escuchamos los detalles de la gran campaña por el Domingo Mundial de las Misiones, la Misión de la Esperanza en Sevilla y la campaña de 10.000 radiolinas. Un saludo muy cordial desde Radio María en España, con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada y en la redacción y locución Cristina Abad. Pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España, en el marco de la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos este domingo con el lema Misioneros de Esperanza entre los pueblos. Obras Misionales Pontificias ha dado a conocer la campaña que enmarca la jornada de este año y cómo, con lo que se recauda en el mundo, el Papa puede apoyar cada año de una forma equitativa el trabajo que los misioneros realizan en los 1.131 territorios de misión que tiene la Iglesia en África, Asia, Oceanía y ciertas zonas amazónicas de América. En este contexto, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, y quien dirige aquí en Radio María el programa Iglesia en Misión, destacaba en la presentación de esta campaña que la colaboración de la Iglesia es un signo de catolicidad. Indicaba que como cristianos debemos sentirnos unidos a todas las labores apostólicas y evangelizadoras que tiene en el mundo. Y como compartía en esta labor, España es de los países que más ayudas ofrece a las misiones en el mundo. Escuchamos al padre Calderón. Volvemos a ser los segundos del mundo en recaudar fondos para las misiones, que con motivo de la jornada del DOMUN, los segundos después de Estados Unidos. No es cuestión de presumir, pero sí es cuestión de ponerlo en valor como queriendo decir, eso es conciencia de los españoles, de la gente que vive en España, conciencia de justamente lo que acabo de decir, la responsabilidad que tenemos todos de sacar adelante la tarea apostólica, evangelizadora de la Iglesia, en todas las partes del mundo. Además, este acto contó con el testimonio del prefecto de Battambang, en Camboya, el misionero jesuita Monseñor Quique Figaredo. A mí el DOMUN me ayuda en tres aspectos, por decir lo que se recolecta aquí, en gastos ordinarios de la diócesis, o sea, gastos ordinarios. Tenemos muchos gastos que no podemos pensar que un país de misión puede subvencionar. A ello, Monseñor Figaredo suma la construcción de proyectos extraordinarios como capillas y guarderías y el apoyo a las personas vinculadas a la Iglesia, pero sobre todo aseguró que el DOMUN ayuda al encuentro de los fieles con Jesucristo.
Continuando con la celebración del Domum, les contamos también que el viernes se entregaron aquí en Madrid los premios misioneros con los que Obras Misionales Pontificias reconoce y agradece el trabajo inmenso de todos los misioneros y que hacen posible que el amor de Dios se haga una realidad palpable en todos los lugares del mundo. Por un lado, el premio Beata Pauline Jaricot reconoce a misioneros que hayan destacado especialmente en la misión. Este año el galardón lo ha recibido la hermana Julia Aguiar, franciscana misionera del Divino Pastor y que lleva casi 50 años en Benín. Por otra parte, el premio Beato Paulo Manna distingue a personas e instituciones que estén dando a conocer la labor de los misioneros desde España. Este año ha recaído en el sacerdote burgalés Eloy Bueno de la Fuente. Cambiamos de asunto para contarles que Sevilla ha acogido recientemente el primer Congreso Internacional de Hermandades bajo la advocación de la Esperanza. Ha estado organizado por la Hermandad de la Esperanza de Triana en el contexto de la Misión de la Esperanza que se desarrolla este mes de octubre en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero en esta ciudad. Su Majestad el Rey Don Felipe VI ha ostentado la presidencia de honor del Congreso, cuyo lema ha sido La vida, un camino de esperanza. Y finalizamos contándoles que la luz del Evangelio podrá iluminar distintos ámbitos sociales de España gracias a la generosidad de nuestros bienhechores que han colaborado en la campaña que hemos concluido, Abrazados a tu Pilar, radios que cambian vidas. El objetivo era conseguir más de 10.000 radiolinas, que como saben son esos receptores de radios propios de nuestra emisora en forma de icono mariano. En el marco de los días que han acompañado a la festividad de la Virgen del Pilar, se han logrado obtener más de 10.600 radiolinas. Se regalarán a las residencias de mayores, prisiones, hospitales, centros de acogida para ayudar a aquellas personas que sufren la soledad, la enfermedad o la desesperanza. Y de esta manera, a través de su radio, la Virgen podrá llevar la palabra de Dios y la esperanza a muchas personas de estas realidades. Y con estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Ahora volvemos a América para escuchar a Honduras. Queda sin obispo la diócesis de Danlí y ante las próximas elecciones los obispos del país se han pronunciado. Escuchemos. Saludos estimados radioyentes de Panorama Hispanoamericano. Les saludamos desde Radio María Honduras, trayéndoles la información más destacada de la Iglesia Católica en nuestro país. Hoy compartimos notas de mucha relevancia para la vida eclesial y social de Honduras. A continuación, nuestro informe. El Papa León XIV acepta la renuncia de Monseñor José Antonio Canales como obispo de la diócesis de Danlí. La Nunciatura Apostólica en Honduras ha comunicado oficialmente que Su Santidad, el Papa León XIV, ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Danlí presentada por Su Excelencia Monseñor José Antonio Canales Motiño. El anuncio se realizó el pasado viernes 10 de octubre del 2025 mediante una nota de prensa oficial. En el mismo documento se informa que el Santo Padre ha nombrado a Monseñor Teodoro Gómez Rivera, obispo de la diócesis de Choluteca, como administrador apostólico de Danlí mientras dure la sede vacante. En una carta dirigida al pueblo de Dios que peregrina en Danlí, Monseñor Canales expresó su gratitud al Señor por haberle confiado la misión de pastorear la diócesis durante estos años. Agradeció a los sacerdotes, delegados de la palabra, movimientos parroquiales y fieles laicos por su colaboración constante, destacando que un severo agotamiento físico y mental le impide continuar en el cargo. Luego de un tiempo suficiente de recuperación, escribe el obispo, el Señor dirá en qué le puedo servir. La diócesis de Danlí fue erigida en el año 2017 y durante su ministerio episcopal, Monseñor Canales impulsó la creación del primer plan diocesano de pastoral que sigue vigente hasta el día de hoy. En otro ámbito, los obispos hondureños reunidos en asamblea plenaria han emitido un llamado al voto consciente, responsable y por la unidad nacional ante la proximidad de las elecciones generales en Honduras. En su mensaje, la Conferencia Episcopal de Honduras invita al pueblo de Dios a recordar que es más grande lo que nos une que lo que nos divide.
Exhortan a los ciudadanos a conocer a fondo las propuestas de los candidatos y partidos políticos, analizar, contrastar y decidir con responsabilidad, pensando en el futuro del país y en el bienestar colectivo. Los prelados subrayan que el sufragio no debe emitirse por costumbre ni por emociones momentáneas, sino como un acto de fe y compromiso con el bien común. Además, llaman al respeto pleno de los resultados electorales expresados legítimamente en las urnas. El comunicado episcopal propone 3 pilares fundamentales para fortalecer la democracia hondureña. 1. Amor, como fuerza que supera divisiones y construye fraternidad. 2. Unidad, como base del desarrollo sostenible y equitativo. 3. Servicio como vocación ciudadana y deber de quienes administran los bienes públicos. Los obispos recuerdan que la fe en Jesucristo une al pueblo hondureño y debe expresarse en acciones concretas de justicia, paz y participación democrática. Este pronunciamiento se suma a otros llamados de la Conferencia Episcopal Hondureña en los últimos meses, en los que se ha denunciado la corrupción, la violencia, pobreza y la polarización política que afectan al país. Desde Radio María Honduras seguimos acompañando el caminar de nuestra iglesia y el pueblo hondureño, compartiendo las voces que inspiran esperanza y compromiso cristiano. Les invitamos a seguir en sintonía de Panorama Hispanoamericano. Les habló Kevin Carranza. Que Dios les bendiga. Continuamos con Radio María Perú, donde se celebra la festividad del Señor de los Milagros. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú, tierra del Señor de los Milagros, es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias eclesiales más destacadas de nuestro país. Continuando con las actividades religiosas que cada año congregan a miles de devotos en el centro de Lima, este próximo sábado 18 y domingo 19 de octubre, se llevará a cabo la segunda y tercera salida procesional en honor al Señor de los Milagros. El segundo recorrido iniciará a las 6 de la mañana desde la iglesia de las Nazarenas, donde la Sagrada Imagen avanzará por la avenida Tacna, el Jirón Ica, Jirón de la Unión, donde ingresará a la Plaza Mayor para recibir los homenajes oficiales. Luego continuará por Jirón Carabaya, Jirón Ucayali, la avenida Bancay, y el Jirón Junín, con una ceremonia especial en el Congreso de la República. Luego proseguirá por Jirón Huanta, Ancash, Jirón Maynas y nuevamente el Jirón Junín, culminando esta vez en la Iglesia del Carmen para el pernocte. El tercer recorrido será también el próximo 19 de octubre, partiendo desde la Iglesia del Carmen, donde en esta jornada la venerada imagen visitará los hospitales 2 de Mayo y también el Hospital Almenara, además de recibir el homenaje en Palacio de Justicia antes de retornar a las Nazarenas. También continuando con ello, las siguientes procesiones están programadas para el 26 y 28 de octubre y finalmente el último recorrido procesional del Señor de los Milagros será el 1 de noviembre. El Papa León XIV anunció que impartirá su bendición a la imagen del Señor de los Milagros este próximo 19 de octubre en la Plaza Mayor de San Pedro, que contará con la participación de más de 40 hermandades de distintos países. La actividad será organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros presente en Roma, con el apoyo de la Embajada del Perú ante la Santa Sede. El programa incluye una misa de vigilia el 17 de octubre, una celebración solemne el día 18 y la gran procesión que será el 19 de octubre, que culminará con la bendición papal en la Plaza de San Pedro y en una Eucaristía presidida por el cardenal Pedro Barreto. El Señor de los Milagros, cuya devoción nació en el siglo XVII en Lima, representa un símbolo de esperanza y renovación espiritual para millones de creyentes. Preste atención a la conferencia realizada en Roma sobre los recorridos procesionales. Perché è così importante quest'anno questa processione? Perché c'è un Papa che ha, in un qualche modo, è di più che essere nato in un paese, ha scelto di essere nato in quel paese.
perché Robert Prevost ha scelto di essere peruviano, è una cosa straordinaria se ci pensate, e in un qualche modo, se così possiamo dire, questa devozione straordinaria del Perù diventa una devozione di tutta la Chiesa universale. Io credo che tutti ricorderete come una devozione come quella della Madonna di Czestochowa, da una devozione polacca è diventata una devozione per tutto il mondo, per tutta la Chiesa, e credo che questo avverrà anche di più di quanto già sia adesso con la processione e la devozione del Señor de los Milagros. Durante la conferencia de prensa, el cardenal Pedro Barreto envió un sentido mensaje relacionado a la historia del Señor de los Milagros. Allora, lo anticipavo, penso che sia molto bello che il cardinale Pedro Barreto, che l'anno scorso era proprio con il cardinale Robert Francis Prevost in Basilica di San Pietro, che si è voluto far presente con questo videomessaggio che adesso ascoltiamo, e anche da dove lo rivolge a noi è molto particolare e molto bello. Ringrazio. El Señor de los Milagros nos convoca a una sincera conversión del corazón en un servicio a los más pobres. Hay tres aspectos fundamentales que tenemos que resaltar. La devoción al Señor de los Milagros tiene una historia de un esclavo angoleño que vino a Lima en el siglo XVII y que estuvo juntamente con otros esclavos recluido pues en unas 4 paredes y trabajando a favor de unos señores. Pero la experiencia de fe de este migrante angoleño hizo que él mismo pintara para su consuelo y para su relación con Jesús de una manera muy viva. Pintó en una pared de adobe esta imagen sagrada del Señor de los Milagros. Hubo un terremoto en 1655 en la ciudad de Lima que destruyó muchas edificaciones y para asombro de muchas personas la imagen quedó intacta. También ha sufrido otros terremotos en la ciudad de Lima y sigue intacto como un verdadero milagro y un mensaje de fe, que en medio de las dificultades Jesús está presente. Pero también yo quiero recordar que en los 2 últimos años, el 2023-2024, participando del sínodo sobre la sinodalidad, el cardenal Robert Prevost y yo concelebramos la Eucaristía en la Basílica de San Pedro en octubre tanto del 2023 como del 2024. Y ahora el Papa León XIV. Y hace pocos días, el 4 de octubre, nos regaló una exhortación apostólica Dilexit Te. Por eso podemos dar gracias a Dios que voy a presidir en la Eucaristía el domingo 19 de octubre en la Basílica de San Pedro, y ahí podré transmitirles de manera personal nuestra esperanza, porque sabemos que el Señor de los Milagros es de la Iglesia Católica, pero que nació en el Perú. Que Dios nos bendiga y que la Virgen de la Nova, que acompaña siempre la sagrada imagen del Señor de los Milagros, interceda por todos y cada uno de nosotros. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú agradecemos su atención. Ahora pasamos al norte de nuestro continente americano. Escuchamos a Radio María Estados Unidos en español. Desde los estudios de Radio María Spanish en los Estados Unidos, les saluda a su servidor Noel Murillo. Pues les comentamos que en este mes de octubre se estrenó la película Holiness Kit de Santidad. Y nos complace mucho haber participado en esta película dentro de una escena que se filmó en el estudio de Radio María en la ciudad de Houston.
Se trata de una entrevista a Monseñor Ignacio Munilla, y en la película pues sale esa escena que se grabó aquí en agosto del 2024, hace más de un año, con motivo de la canonización de Carlo Acutis. En la película sale actores mexicanos, sacerdotes de diferentes partes, algunos de ellos bastante conocidos por su área mediática, y también pues aquí se grabó esa escena donde Monseñor Munilla habla sobre uno de los pasos del kit de santidad, que es el rosario. Les recomendamos que en este mes de octubre y noviembre, que la película saldrá en diferentes lugares de América Latina, pues tengan la oportunidad de ir a verla y ver que nuestra madre sale en la película, en uno de los estudios de Radio María, como cualquiera de los estudios de ustedes. En otro ámbito de noticias nacionales, Radio María Spanish celebra un maratón más. En España, en Estados Unidos, el maratón en español se hace el maratón internacional, y en el mes de septiembre-octubre se hace un maratón nacional que nos permite recolectar fondos para todas las necesidades apremiantes que tiene nuestra radio aquí en los Estados Unidos. Les recuerdo que los estudios de Radio María Spanish, los principales, están aquí en la ciudad de Houston, pero tenemos un estudio y capilla en Chicago, un estudio y capilla en Washington, un estudio y capilla en Nueva York, un estudio en capilla en la ciudad de Miami, y por supuesto aquí en la ciudad de Houston, donde se centraliza la comunicación tanto para inglés como para español. Y por ese motivo, la próxima semana, del 20 al 26, estaremos celebrando el Maratón Nacional 2026, en donde el lema es: ustedes son peregrinos con Radio María. Todas las personas que nos escuchan se convierten en peregrinos de esperanza con nuestra radio. Esa esperanza que nos da el conocer a Jesús y el pedir intercesión a nuestra Madre para seguir su camino. Y en este orden de ideas, pues regreso los micrófonos a Radio María Paraguay. Me despido desde Houston, Noel Murillo. Hasta la próxima ocasión. Y desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María, escuchamos su informe. Gracias Radio María Paraguay por la coordinación de este espacio de Panorama Hispanoamericano. Les acompaña Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María, y les informo de las últimas noticias de Radio María en el mundo. Radio María Portugal vivió un especial día de misión en Évora, con programas y transmisiones en directo que congregaron a fieles y voluntarios en un ambiente de oración y convivencia. La presencia de Radio María en Portugal es relativamente joven. La emisora nació el 13 de mayo de 2021, festividad de Nuestra Señora de Fátima, y en pocos años ha sabido crecer y arraigarse en el corazón de los portugueses. Hoy cubre amplias zonas del país gracias a sus frecuencias en Lisboa, Oporto y la región de Alentejo. El estudio principal se encuentra en Lisboa, corazón operativo de las emisiones diarias, mientras que se ha abierto una segunda sede en Fátima, a pocos pasos del Santuario Mariano, lugar símbolo de la fe y devoción. La misión de Évora es una muestra más de la vitalidad de Radio María Portugal, que continúa acercándose a las comunidades locales llevando un mensaje de esperanza, evangelio y cercanía a través de la radio y de la presencia directa. En otra información, también desde Radio María Portugal, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev y cabeza de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, visitó Radio María Portugal con motivo de la Reunión Europea de Presidentes de Conferencias Episcopales, celebrada hace unos días. Tras ser recibido por el director de la emisora, el padre Marco Luis, el arzobispo manifestó su profunda gratitud al pueblo portugués por la generosa acogida dispensada a los ucranianos obligados a abandonar su patria a causa de la guerra. El prelado agradeció también las numerosas oraciones y muestras de solidaridad dedicadas a la paz en Ucrania, recordando las dramáticas estadísticas de muertes, heridos y traumas que siguen ensombreciendo al país.
junto con una grave emergencia alimentaria que afecta a millones de personas. Monseñor Shevchuk subrayó la comunidad ucraniana en Portugal, que cuenta actualmente con unas 90.000 personas, está bien integrada en la sociedad, gracias también a la presencia de numerosos sacerdotes ucranianos que, con el don de un sacerdocio, enriquecen las parroquias y contribuyen a reforzar el vehículo fraternal entre las dos naciones. Bien, por último, en Estados Unidos, Radio María en inglés se sintió bendecida con la presencia del obispo de Nashville, Su Excelencia Monseñor Mark Spalding, en la solemne inauguración de su nueva capilla y estudio de transmisión en Columbia, Tennessee. El obispo presidió la ceremonia inaugural e impartió la bendición a las nuevas instalaciones y a toda la misión de Radio María en Estados Unidos. Este evento representa un hito importante en la historia de la emisora, que ya tiene su sede nacional en Alexandria, Luisiana. Las nuevas instalaciones en Columbia se encuentran a unos 700 kilómetros de su sede central y fortalecen la presencia de Radio María en Estados Unidos, ofreciendo un espacio dedicado a la oración, a la reflexión y difusión del Evangelio. La capilla se convertirá en el corazón palpitante de la misión local, un lugar para la oración diaria y la celebración de la Santa Misa, transmitida a miles de familias en todo el país. Manifestamos nuestro agradecimiento a todos los que, con sus oraciones, generosidad y apoyo, han hecho posible este gran proyecto. Con la bendición del obispo Mark Spalding, representantes de la familia mundial de Radio María y el presidente de Radio María en Estados Unidos, nos encaminamos al futuro con esperanza renovada y con el deseo de llevar el amor de Cristo y María a cada hogar. Y bien, esta es la información de Radio María en el mundo. Les recuerdo que estas noticias, junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org, o también pueden seguir nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos como Radio María en el mundo o Radio María in the World. Les acompañó Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Paraguay por la coordinación de este espacio. Estamos presentando Panorama Hispanoamericano, el espacio informativo de Radio María. Una vez más nos unimos a través de las noticias para conocer, valorar y afianzar la fraternidad entre las hermanas Radio María. Una sola radio, una sola misión. Quien se despide, Fernando Villalba. Te invitamos a continuar en sintonía de Radio María. Ñande Yara, Tanderóbasa, que Dios nos bendiga. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.